Bienvenidos a un episodio más de Fertilidad en Punto, un lugar donde hablamos de medicina reproductiva y genética. En el día de hoy no tenemos a mi coanfitrión Lucas, pero tengo a mi hija mayor, la embrióloga Adriana González. Soy hija adoptada, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí acompañándoos como siempre. Y nada, yo como embrióloga, como coanfitriona, ya lo comenté en otro episodio. Y como hija adoptiva. Y como hija adoptiva y bueno, sobrina adoptiva también casi. Porque hoy tenemos aquí un invitado súper especial que también forma parte de la familia Montes de Oca y de la familia Profert, que es el doctor Alexander Montes de Oca. Ivanoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Felices bienvenido. de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Exacto, Muchas gracias por la bienvenido. invitación. Y cuéntanos, Alexander, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy médico ginecobstetra, especialista en reproducción asistida. Hice mi formación aquí en ginecobstetra, aquí en Santo Domingo, en el Centro Médico UCE, y me formé en la parte de reproducción asistida en México. Estuve en Médica Fértil y estuve en Instituto Vida, en dos lugares, dos clínicas allá en México que sirven para la formación de médicos en el área reproductiva. ¿Y cuántos años llevas ya en este área? Porque que yo sepa son bastantes. Yo llegué al país en el año 2011. Llegué al De país acuerdo. y desde que llegué me he dedicado ya a la parte reproductiva. Qué bien. Mira, me gustaría hablar de un tema bien apasionante que es la falla repetida de implantación en los ciclos de reproducción asistida. ¿Cómo tú definirías fallas repetidas de implantación? Ok, primero vamos a saber lo que es la implantación. La implantación no es más que esa conversación que tiene ese embrión con ese endometrio, que hay una interacción y que puede haber la implantación como tal, que es esa adhesión de ese embrión a esta pared. Entonces, una falla de implantación es un poquitico difícil la definición porque no hay un consenso. Ahí comienza el gran Claro, problema. ese es el problema de esto, porque no hay un consenso para saber cuántas fallas debe haber para uno ya catalogar a una paciente como falla de implantación, y tampoco hay un criterio de saber si hay una diferencia en la edad de estas pacientes, que son varios criterios que deben tomarse en cuenta para poder definirse. Algunos hablan, desde hace mucho tiempo, hablaban de más de 10 fallas, pero últimamente, en los últimos años... Eso era otra No, época. eso hace muchísimo tiempo. Sí. ¿No? Es la historia de la parte de la falla de implantación. Ya no, ya como todo ha avanzado y uno tratamos de transferir solamente un solo embrión y que sean ya transferencias más personalizadas, hablamos de 2 a 3 transferencias, dependiendo de la edad de la paciente. Es que eso es un punto yo creo también muy importante, que es una definición que se ha ido modificando con el tiempo, Claro. conforme han ido evolucionando todas las técnicas de reproducción asistida. Entonces, hace poco más de un par de años, más o menos la definición era con 3 transferencias, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podíamos definir que existía en una paciente determinada un fallo de implantación cuando habíamos realizado 3 o más transferencias, ¿de acuerdo? Y no se había producido la implantación embrionaria. Pero actualmente esa definición, podemos decir, o ese concepto, pues se ha ido un poco modificando por todos los avances que han tenido lugar Claro. en la reproducción asistida, ¿no? Y también una cosa, la definición como tal de falla de implantación no es solamente la parte de que falló la implantación y los intentos. También ahí va, como hablamos, la parte de la edad de la paciente y la calidad de los embriones que transfirieron. Exacto. No es lo mismo transferir un embrión, un blastocisto con una calidad excelente, a transferir un embrión de un tercer día con no una buena calidad. Son un sinnúmero de cuestiones que tú tienes que tomar. Yo creo que una definición bien actual sería la transferencia de 3 embriones euploides, independientemente de la edad. Simplemente que tú sepas la euploidía del embrión, ya, y fallaste 3 veces, deberías llamar fallas repetidas de implantación. Sí, y también sería también un diagnóstico de exclusión, la parte de uno llegar a la falla de implantación, porque hay muchas cosas que debemos evaluar en esta paciente. Debemos evaluar desde la parte anatómica del útero, ver cómo está ese endometrio, la parte embrionaria, ver cómo ese endometrio responde a la parte de los medicamentos, ver si no hay ningún tipo de alteraciones anatómicas que pueden también llevarnos a una falla de implantación. Entonces, un diagnóstico de exclusión que vamos a ir descartando todas las causas que pueden llevarnos a esto para poder entonces llegar al diagnóstico. Dime algo, ¿cómo tú encaras las fallas de implantación? ¿Qué transferiste a esa persona 3 veces? No sabías la euploidía del embrión.
¿qué tú comenzarías a tomar en cuenta como primer paso? Mira, lo primero es que antes de llegar a la parte de la transferencia de esos embriones es la parte de la comunicación que uno tiene con el paciente. Uno debe hablar bien claro con la paciente y que ellos sepan que hay una parte que uno como médico puede controlar desde el punto de la utilización del mejor protocolo de estimulación ovárica para esa paciente, que sea una estimulación personalizada, la aspiración folicular, que sea una buena aspiración folicular, la parte de la transferencia embrionaria, que sea una buena técnica de transferencia y, como contamos en Profer con un muy buen laboratorio, saber que la parte del laboratorio también fue todo hecho como debe de ser. ¿Okay? Entonces la paciente debe conocer todos estos pasos que son controlados por nosotros. Pero hay uno el cual nosotros no controlamos, que es la implantación embrionaria. Sí. Que es esa comunicación que debemos, el diálogo que va a ocurrir entre ese embrión y ese endometrio. Que nosotros podemos hacer el mejor tratamiento posible, pero esa parte ya nosotros no podemos mejorar, pero no tenemos un 100% de control sobre esa parte. Entonces, ya que tenemos una parte de que tenemos varias fallas de implantación, que tenemos 3 fallas de implantación, debemos empezar a buscar algo más que no pueda estar pasando. La causa. Claro. Hay múltiples estudios que hablan de que pacientes con falla de implantación debe hacerse una histeroscopía para ver si hay algún tipo de inflamación o infección en ese endometrio que sea lo que esté causando la falla de implantación. Hay que ver cómo está la calidad de esos embriones, ver si realmente son embriones, hacer un diagnóstico genético, ver si son embriones euploides, para poder ver qué está pasando y también saber en qué momento estamos transfiriendo. Ahí entra lo que es el test de receptividad endometrial, que es muy discutido su uso, pero son cosas, armamentos que nosotros tenemos para poder dar una respuesta a la paciente, que muchas veces no tenemos una respuesta 100% para darles a esa pareja. Que al final eso también yo creo son los casos, al menos entre nosotros, ginecólogos y embriólogos, que nos reunimos entre todos para compartir información porque son los casos más complejos, Claro. donde ha habido un fallo repetido de implantación y realmente no sabemos cuál puede ser la causa aparente de lo que puede estar pasando. Entonces, para centrarnos un poco y así también para que nuestros oyentes y videntes pues puedan tener claro así cómo podríamos clasificar o a qué podría deberse el fallo de implantación. Hemos hablado de causas embrionarias, súper importante que habéis mencionado la palabra euploidía varias veces. En otros episodios, cuando hablamos de euploides, son todos aquellos embriones o blastocistos, mejor dicho, que no presentan ningún tipo de defecto genético. Pero también debemos de tener muy en cuenta, tal y como decía el doctor Alexander, la morfología de estos blastocistos, porque no es lo mismo que tengamos un embrión que es genéticamente normal, ¿de acuerdo? Genéticamente sano, con una mala morfología, Claro. que un embrión que sí que tiene una genética correcta, pero su morfología es mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la morfología del embrión va a estar directamente relacionada también con la capacidad de invadir, lo que estaba comentando Alexander, el endometrio en este caso y que se produzca de manera correcta la implantación. Luego tenemos también muchos factores que son ya anatómicos uterinos que estabais comentando. ¿Algunos ejemplos que nos podáis decir que pueda estar dificultando esa implantación? Hay muchos. Ahí desde... No asustemos a las pacientes, por favor. No. Es que yo pienso que cuando tú estás ante un fallo repetido de implantación, tú debes volver atrás y ver si tú obviaste algo. Claro. O sea, como replantear un poco el caso. Ejemplo, no es un fallo repetido de implantación aquella mujer que tenga un hidrosalpinx. No, el hidrosalpinx claro. es la presencia de líquido dentro de las trompas. Si tú obviaste y no lo viste en el momento de realizar la histerosalpingografía, de interpretarla, no es que estás fallando porque el embrión está mal, fue que tú dejaste de ver algo. Y eso, por ejemplo, el hidrosalpinx, para todos aquellos que no lo sepan, ¿en qué puede interceder con la implantación? Puede hacerlo por 2 mecanismos. Uno es que se crean sustancias, ese hidrosalpinx, que tiene un efecto deleterio para la producción para esa implantación de ese embrión. Como un efecto tóxico. Un efecto tóxico en ese embrión. Y Lo otro envenena, lo envenena. Así mismo. Y también el líquido que está dentro de esa trompa no es un líquido estático. Ese líquido puede fluir y puede ir tanto hacia la cavidad como hacia la cavidad uterina. Y ese embrión que pudo estar en la cavidad puede despegarse con esa fluctuación de ese líquido. De acuerdo. Entonces afecta totalmente. O sea, cuando vemos una paciente de un hidrosalpinx, obligatoriamente debemos de quitar ese hidrosalpinx, o sea, Exacto. cerrar esa trompa. Ujú. Y bueno, ¿qué valor tú le das a la realización de la histerosalpingografía? No te estoy hablando en el
fallo de implantación, repito, en el diagnóstico sino de la el pareja. diagnóstico como parte inicial, básica del estudio de la mujer. Mira, va a depender. En mi caso, yo lo utilizo en pacientes jóvenes, en pacientes que pueden ser que sean beneficiadas de una inseminación artificial. No lo hago de rutina en todas las pacientes. Ya una buena sonografía en la cual uno puede verificar lo que es esa cavidad endometrial, una sonografía en una etapa basal del ciclo menstrual de la mujer, tú puedes poder diagnosticar, descartar la presencia de un pólipo, la presencia de un mioma que pueda afectar la cavidad. Y en caso de que no sea muy visible en una sonografía 2D, que es la sonografía que hacemos de rutina en todas las pacientes, podemos hacer una sonografía 3D para poder visualizar mejor esa cavidad y poder ver si ese mioma o ese pólipo, eso que está afectando la cavidad, puede afectar con un embarazo. Te interrumpe. Sí, así mismo, yo no creo que sea un estudio básico esencial en el estudio de la mujer infértil. Así lo creo. Luego también, aparte de lo que estábamos comentando, más que con respecto a la anatomía, podemos hablar mucho, yo creo que es un tema muy actual, todos los factores que son inmunológicos, incluso las trombofilias. ¿Qué me podríais comentar de esto, de la inmunología? Bueno, mira, hablando de trombofilia. De acuerdo. La trombofilia en el consenso de Lugano, que se llevó a cabo en el año 21, donde hubieron 27 expertos del mundo entero que comenzaron a debatir sobre fallas de implantación, cuestionaron mucho las trombofilias como causas repetidas de implantación. Las trombofilias están mucho más ligadas en aquellas personas que tienen abortos a repetición. Así es. De acuerdo. Aunque pienso que ante todo lo que tú hayas hecho, una medicina personalizada, deberías ya al final poder buscar esto como causa, si no tienes una causa probable. Claro, es lo que tiene. Es como es algo de exclusión, muchas veces si no tenemos una respuesta, tenemos que buscar alguna respuesta. Y muchas veces tanto el diagnóstico que uno hace algún tratamiento, es algo de forma empírica para tratar de buscar un resultado diferente. Sí. Como tú dices, la parte de la trombofilia, muchos dicen que no tiene un valor directo con lo que es la parte de la pérdida, el fallo de implantación, más si con abortos tempranos. Hablan también de los anticuerpos antitiroideos, pero igual es más con la parte de abortos tempranos que con una falla repetida de implantación. Sí, pues lo que se ha querido, como te digo, es traspolar las fallas de implantación o los abortos recurrentes con las fallas de implantación. Claro. Y son dos entidades totalmente diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos explicarías, Víctor? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, independientemente de que nosotros lo sepamos, para que la gente lo tenga claro, Mira, ya que estamos es un poco abordando este tema? En las fallas de implantación, lo que se está es el diálogo entre ese embrión y ese endometrio que no se está llevando a cabo. Y sabemos que teniendo un embrión euploide y un endometrio supuestamente receptivo, tú vas a ver que entre un 19 a un 30% de las transferencias van a ser fallidas. Eso lo sabemos. Ahora bien, es diferente cuando tú tienes ya una implantación y ese embarazo va en curso y no logra llegar al final. Ahí sí tú puedes implicar los factores como las trombofilias. De acuerdo, en abortos. En abortos. Que ya tú visualizaste un saco gestacional, viste un embrión y que ese saco no sigue su crecimiento o que el embrión no sigue también su desarrollo. Ahí claro, porque en el fallo de implantación la diferencia principal podríamos decir que nunca vamos a ver una beta positiva. Hay veces que espérate. Es importante saberlo. La beta positiva. Fíjate que inclusive a mí no me gusta poner en las redes sociales beta positiva. Si tú te pones a ver hace mucho tiempo que no. Sí, que no lo ponemos, es verdad. Y te voy a decir. Y algo. Tenemos muchos embarazos, hay que decirlo. Claro, porque la gente puede pensar que no se embaraza nadie y no es así. No es así. Que de un momento a otro dejó de poner sus pruebas. No, es que, óyeme una cosa. Una cuestión es una beta positiva. Otra cuestión es tú decir que es un embarazo. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Embarazos bioquímicos. Es decir, hay un embarazo, hay embarazo bioquímico. Ahora bien, cuando tú ves la presencia de un saco gestacional y aparte de eso ya tú ves el latido cardíaco, es otra cosa. Eso es lo mismo que hablar y medir la eficacia de los tratamientos. La eficacia de los tratamientos no es una beta positiva, es un bebé sano, nacido. Claro, sí, un recién nacido vivo en casa. ¿Sano? Exacto, sano en casa, es verdad.
Así es, que es muy diferente a tener simplemente una beta positiva, porque luego, como sabemos, pueden pasar Miles pues de cosas. muchísimas cosas y que se produzca la interrupción de ese embarazo o un embarazo bioquímico en el cual nunca se llega a ver un saco formado y demás. Entonces, eso podríamos decir. Y luego a mí me gustaría también comentar, bueno, del factor inmunológico, que al final no hemos comentado así tampoco mucho, pero también que hoy justo lo estábamos comentando con mi jefa, su esposa, la doctora Juliana Martins. Tu madre Mi madre todo en familia. adoptiva, exactamente, todo queda en familia. De la actualidad del microbioma también, en el fallo de implantación incluso. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hablamos de microbioma, estamos hablando de todo el ambiente de microorganismos que de forma normal nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y parece ser que existe pues como un desbalance, un desequilibrio, lo que se llama disbiosis, ¿de acuerdo? En ciertas pacientes, sobre todo debido a una edad avanzada, pudiera ser. Porque claro, también si nosotros hablamos de fallo de implantación, como estabais comentando, no es lo mismo seguramente en una paciente joven, de una edad de 30, 32, 34 años, que cuando hablamos de fallo de implantación en una paciente que tenga ya una edad materna avanzada a partir de los 42 años, podríamos decir, en adelante. Entonces, ahí, ¿qué diferencias podrían haber aparte del microbioma? También se ha hablado de la vascularización endometrial, que puede ser diferente. ¿Qué opináis Sí, de eso? fíjate, y tú lo ves eso en personas donde tú estás transfiriendo óvulos de donantes. Bueno, embriones de óvulos de donante. Embriones de óvulos de donante, y sin embargo las tasas de implantación se ven alteradas por la edad de la receptora. Entonces, sí. algo existe en ese sentido. Y me gustaría eso ligarlo a algo que dijo Ivanoe de la receptividad endometrial. Es el llamado test ERA, que ahora mismo nosotros lo tenemos como MIFERT. Sí, esos son más nombres comerciales. Exacto. Con nombres comerciales. Pero así como yo siempre he dicho que el ERA y todos estos tests fueron validados y tomados en cuenta sin un estudio bien definido, o todo el mundo pensó que era la panacea y que ya íbamos a resolver las fallas de implantación, y no es así. Ahora, también hay un porcentaje de nuestras mujeres, las verdaderas que tienen fallas de implantación, que sí se benefician de todos estos estudios de la receptividad, de la inmunología, del endometrio, de la microbiota. Esas sí se van a beneficiar, y tú vas a ver que pudieras encontrar en ese 5% de estas mujeres, vas a encontrar algo que justifique la falla de implantación. Es que al final yo pienso que van saliendo siempre cosas nuevas y uno siempre va pensando que eso tan novedoso es ya exactamente la definitiva y que va a ser lo que resuelva absolutamente todos los problemas. Sí. Pero bueno, es que medicina es así, al final es fallo y fallo, error, fallo, error. Lo que hoy hacemos nosotros, que pensamos que es lo mejor para el paciente, exacto, en 10 años... Puede ser que digas, madre mía, ¿cómo estábamos haciendo esto? Sí, así es. Eso es lo que hablamos siempre de la tendencia que había en principio de los años 2000, de que tú transferías 3 y 4 embriones. Claro. Horror. Y al día de Se hoy te pasa por la cabeza. Ni pensar. Exactamente. ¿Entiendes? Y entonces son cuestiones que hemos ido avanzando en el tiempo y ha cambiado la medicina. La medicina reproductiva es otra medicina totalmente diferente a la que se hacía en los años 2000. Así es. Al final yo creo que ahora mismo estamos en un punto, bueno, que hay mucho conocimiento, pero también mucho conocimiento, muchos estudios que pretenden dar respuesta a todo ese conocimiento que necesitamos, pues eso, o sea, tener una respuesta de eso y saber realmente qué es lo que podemos hacer. No simplemente hacerlo por hacerlo, sino tener una aplicación real. Entonces vosotros también, después de todo esto, por ejemplo, si ponemos un caso, tenemos una paciente, primero te pregunto a ti, Víctor, y luego así también tenemos la respuesta de Alexander y podemos discutir un poco pues la opinión que tiene cada uno. Llega una paciente con una edad relativamente joven, hemos transferido embriones euploides, ¿de acuerdo?, sin defectos genéticos, y que tenían buena morfología. No se ha producido ningún tipo de implantación en este caso. ¿Cómo llevarías o qué llevarías tú a cabo en esa paciente? ¿Algún tipo de prueba en particular en primer lugar? ¿O descartarías porque hay otros doctores que hacen una batería de pruebas
enorme desde el inicio, no se esperan al final. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Mira, yo creo que cada día más, Adriana, la medicina se va a hacer mucho más personalizada. Exacto, eso es lo que buscamos, yo creo. Todo el mundo quiere tener un bebé sano en casa. Entonces, tú tienes que tratar de, en un primer ciclo, darle todas las posibilidades de que esa pareja, esa mujer, logre un hijo. Si yo tengo esa persona donde ya me dices que es joven, tiene 3 transferencias de blastocistos, euploide y de buena calidad. Exactamente. Es decir, algo tú pasaste desapercibido. Ahí yo vuelvo y te digo, ver todo lo que tú has hecho, si tú no olvidaste un pólipo, un mioma, una adenomiosis. O sea, factores uterinos, por ejemplo. ¿Entiendes? El mismo hecho de la microbiota que hablamos, el test de receptividad. Y vuelvo y te digo, si nos ponemos a ver los trabajos en una paciente joven con transferencia de 3 embriones euploides, la tasa de embarazo acumulativa es 95%. Entonces, algo está pasando que tú no viste. Claro. Sí, algo importante que debe de ser, claro, porque si la tasa de embarazo es tan alta, con 3 transferencias, ya la tasa acumulada, es decir, de la suma de las transferencias, es de un 95% en pacientes jóvenes, pues algo gordo estaba pasando que realmente no hemos podido determinar, ¿no? Y como dice Víctor, del diagnóstico que debe ser personalizado de cada paciente, esa batería de exámenes exhaustivo, buscando muchas cosas, a veces tú no sabes lo que estás buscando, tampoco debe de ser. Tú debes ir hacia donde la paciente, bueno, tú primero haces un historial clínico de esa paciente, de esa pareja, y por ahí más o menos tú vas viendo hacia dónde tú debes ir dirigido. Hacer lo que tu estudio básico de la infertilidad, pero no hacer tampoco muchas cosas que al final no van a tener ningún tipo de sentido. Ya que vas a tener a lo mejor demasiada información y luego realmente, exacto, como que no sea tan útil. Claro. En ese sentido, allá en España, tu país, básicamente lo que le hacen el espermatograma, la hormona antimuleriana y la permeabilidad de las trompas, es una histerosalpingografía, ni la histerosalpingografía, una sonografía bien realizada, y esa paciente va para in vitro directamente. Bueno, yo pienso que a veces ni tanto ni tampoco. Hay que ver, digo yo. Los extremos no son buenos. Sí, no, los extremos son horribles. Pero es dependiendo también del lugar donde tú estás ejerciendo la medicina. Sí. Eso lo hacen en España, pero también tú tienes el Estado paga. La seguridad social, claro. Bueno, es que en la seguridad social en España no se puede comparar con cómo se lleva a cabo en las clínicas privadas. No tiene nada que ver, claro, porque ahí uno tiene que intentar, obviamente los pacientes tienen que pasar una serie de criterios para ser seleccionados, pero tú intentas ahí reducir los costes. Claro. No es lo mismo que unos pacientes que acceden, como es en este caso, que lo único que hay son clínicas privadas y tienen que pagar el tratamiento, que lamentablemente es... O sea, económicamente sí. No es barato. Sí. Pero fíjate, depende mucho del lugar donde tú estés ejerciendo la medicina. En Latinoamérica, como tú bien dices, las parejas pagan el dinero. Tú tratas de ser mucho más efectivo y hacer un sinnúmero de pruebas más, al igual que en los Estados Unidos. Y hay centros en los Estados Unidos donde te hacen absolutamente todo antes de iniciar el tratamiento. Sí. Es lo que te digo, los extremos están mal. Claro. ¿Y qué opináis, por ejemplo, con respecto al estilo de vida de una paciente en concreto? ¿Pensáis que puede tener algo también que ver con el fallo de implantación? Bueno, el estilo de vida va a influir en toda la vida del paciente, en lo que es desde la salud física, que la paciente, la alimentación, ejercicio, influye en todo. O sea, claro que va a influir en la parte de una implantación. Porque es lo mismo, si una paciente no tiene un nivel de salud X o no lleva un buen régimen de salud, hay hasta alteración de la misma microbiota. Exacto. Tanto vaginal como también intestinal, y va a influir en todo. Sí, no, lo que es el estilo de vida, tanto en el hombre como en la mujer, va a influenciar. Sabemos que las tasas de implantación son mucho menores en aquellas mujeres que fuman en relación a las que no fuman. Mujeres obesas. Las mujeres obesas, tú vas a ver que las tasas de implantación, la cantidad de medicamentos que tienes que utilizar para la calidad espermática del hombre, conseguir una buena respuesta ovárica, la calidad espermática, la fragmentación del ADN espermático, todos son factores que van a contribuir
a una disminución de las tasas de implantación y de embarazo, y que uno puede corregirla y debe de corregirla antes de someterla a cualquier tipo de tratamiento. Claro, porque en este caso, por ejemplo, con respecto al estilo de vida, sería lo ideal hacer todos estos cambios previo al tratamiento, al inicio del tratamiento de fertilidad. Meses antes del tratamiento. Meses antes, exactamente. Y por eso, fíjate, Adriana, que nosotros en nuestra jornada de los pacientes hemos y tenemos incluido lo que es un consejo nutricional. Exacto. Que muchas veces, yo no necesito. Claro que tú necesitas una buena dieta. El tú preguntar, ejemplo, fuma, bebe, usa algún tipo de drogas recreativas. Todo eso tú tienes que saberlo, porque te van a dar, como te digo, beneficios en cuanto a lo que te estamos buscando, que es lograr un embarazo. Claro, y toda la dieta, independientemente de que una persona se considere como que es saludable, sana, está delgada, pero incluso la incorporación de alimentos que contengan sustancias antioxidantes, o ya sea otro tipo de multivitamínicos o de componentes, pues bueno, para intentar mejorar lo que sería todo el tratamiento y posteriormente también favorecer la implantación que se produzca de forma correcta. La parte celular esté beneficiada por esa buena preparación antes de. Exacto. Lo que es la parte de espermatogénesis, la ovogénesis, todo esté beneficiado. Sí, porque la espermatogénesis, recordemos que tiene un periodo de duración de casi 3 meses. Entonces, idealmente, todos estos cambios pues deberían hacerse, o la incorporación de este tipo de multivitamínicos, antioxidantes, incluso probióticos, que se han visto ahora y se están utilizando mucho, 3 meses previo al inicio del tratamiento en los hombres. Y bueno, en las mujeres ahí estamos un poco más complicadas, porque realmente nosotras los óvulos son los que tenemos, entonces va a influir mucho, pero los cambios que pueden tener lugar en la calidad de esos óvulos, pues a lo mejor no son tan notorios que podrían ser en los espermatozoides, ¿no? Sí, pero yo pienso que todo lo que son estilos de vida, mejorar, salud, alimentación, van a contribuir definitivamente en la mejoría del óvulo, en la mejoría del espermatozoide y por lo tanto en el embarazo. Claro. Dígame una cosa, bueno, yo siempre pregunto, trato de preguntarle a nuestros invitados, ¿qué valor le dan a las biopsias preimplantatorias? Y si tú piensas que debería ofrecérsele a todas las parejas independientemente de la edad, ¿sí o no? Bueno, actualmente la respuesta sería no, porque no se hace a todas las pacientes. ¿Okay? Tiene ciertas pacientes en las cuales mayores de 40 años, pacientes con fallos anteriores, pacientes en los cuales tengan una mala calidad embrionaria, tú le ofreces el diagnóstico genético que tenga algún tipo de alteración en un embarazo previo. Pero yo pienso que sí, que nosotros vamos a llegar al momento en que se debe ser ofrecido a todas las pacientes. ¿Por qué? Por el hecho de que ya que tú estás llevando una pareja a buscar un tratamiento, lo ideal es que tú tengas ese tratamiento y que el resultado de ese tratamiento sea un embarazo sano. Y la única forma de uno poder aumentar esos chances es teniendo un diagnóstico genético previo a una transferencia embrionaria. Yo comparto, sí. Yo iba a decir, aunque no me preguntaste. Yo sé que a ti no hay que preguntarte mucho. Los programas son excelentes cuando lo hacemos contigo porque tú eres bien extrovertida. Bueno, me alegro. Pero yo comparto la opinión completamente con el doctor Alexander, la verdad, y ha sido una opinión que estábamos comentando en el episodio número 3 o 4 que estuve yo, si mal no recuerdo, que es una opinión realmente que en mi caso se ha ido modificando con el tiempo y en función de lo que hemos podido observar nosotros mismos y también en congresos, investigaciones y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros antes pensábamos que embriones aneuploides, es decir, con defectos genéticos, únicamente se producía eso en mujeres, entre comillas, exactamente, de edad avanzada. Pero realmente lo que vemos en la clínica, en casos reales, es que se producen mujeres jóvenes e incluso en blastocistos que hemos obtenido de donantes, porque nos ha pasado también cosas que uno realmente no se esperaría. Nunca. Y encima, además de esto, es que nosotros no podemos determinar si ese embrión tiene una genética correcta o no en base a la morfología que observamos. Es decir, nosotros podemos ver
blastocistos que son maravillosos, Lindos. una calidad preciosa, y es el que más aneuploidías tiene, el que más defectos genéticos. Y por el contrario, hay otros que no tienen tan buena morfología y van a ser euploides, sin ningún tipo de defecto. Entonces yo creo que, como tú comentas, Alexander, cada vez más nos vamos a ir orientando hacia, pues eso, una medicina mucho más personalizada, y que realmente nosotros estemos seguros de que el embrión, el blastocisto que estamos transfiriendo, va a dar como resultado un bebé sano en casa, que al final es lo que todos estamos buscando. Claro. Porque lamentablemente, igual que hablábamos de que hay ciertos factores embrionarios que pueden influenciar en el fallo de implantación, ¿qué es lo que ocurre? Que es que hay muchas aneuploidías, hay muchos defectos genéticos que no son compatibles con la vida, y entonces no va a haber implantación o va a haber un aborto precoz, una pérdida del embarazo, pero hay muchas otras aneuploidías que sí que son compatibles con la vida. Claro. Entonces, realmente la pérdida gestacional se puede producir o bien en las últimas semanas de embarazo o en las primeras después de que el niño haya nacido. Claro. Y uno realmente, en el momento que estamos ahora mismo, teniendo toda esa información a nuestro alcance, y que es una cosa relativamente sencilla de realizar un diagnóstico genético preimplantacional, ya sea invasivo o no invasivo, pues yo creo que uno como profesional se queda con cosa de decir, bueno, deberíamos haber hecho quizás esto en caso de no haberlo hecho, y asegurarnos de transferir ese blastocisto que está completamente sano. O sea, normal. No, yo creo que esa visión de la medicina, de esa práctica de hacer biopsias preimplantatorias, en la actualidad ya llegó. Es decir, tú tienes que planteárselo a todas las parejas, independientemente de la edad, independientemente de que todavía las sociedades médicas especializadas no te dicen, no, hay mujeres de 35 años con fallos repetidos. Como que hay unos criterios de inclusión todavía. Yo creo que debe hacérselo a todo el mundo, independientemente de la edad. Así. Y del número de ciclos, o que si es un ciclo de primera vez, plantear la biopsia preimplantacional. Y tú, Adriana, eres testigo, y lo acabas de decir, de la gran cantidad de embriones anormales que se generan o generamos nosotros los seres humanos. Exacto. Sí, no, y viste la cantidad, desorbitada, y la cantidad de trisomía del 17, ¿de cuál es la causa? Del 16. Del 16, que es la causa más frecuente de aborto. Sí. Y tú ves la cantidad de trisomías del 16 que se generan dentro del laboratorio. Y como tú dices, una paciente donante, la cual tú pensarías que va a ser un embrión sano, que la paciente está buscando una donante. Para eso, específicamente. Y tenga unos embriones aneuploides. Entonces, lo ideal siempre hacerlo a todo el mundo. Exactamente, así es, completamente. Y bueno, eso es que estamos viendo muchísimos casos, y tampoco no es por asustar, ni mucho menos. Al revés, lo que pasa es que nosotros en reproducción asistida, esto pasa de forma ya natural en el organismo. Claro. O sea, la especie humana es de las peores especies en cuanto a capacidad reproductiva en comparación con otras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de veces, cuando hay abortos quizás, o fallos de implantación, las mujeres no nos enteramos. Podemos pensar que ha sido un simple manchado, una mera menstruación, o simplemente pasó y no nos damos cuenta. Lo que pasa es que todo esto que pasa dentro del cuerpo y nosotros no vamos a ser conscientes de ello, cuando estamos dentro de un laboratorio de reproducción asistida, está ocurriendo lo mismo que pasaría en el cuerpo, pero nosotros tenemos toda esa información. Claro. Es por eso, no es que en un laboratorio pase más y en el cuerpo pase menos, solo que en el laboratorio tenemos tanto control. Tú estás viendo lo que está pasando. Exactamente, y que aquí, podemos saber. Aparte que tú le estás haciendo un tratamiento al paciente, a la pareja, también está dando un diagnóstico de por qué no había pasado el embarazo. Puede ser, porque la gente que acude generalmente a estas clínicas, en la mayoría de casos, no en todos, es porque ya han intentado un embarazo natural. Y te dicen, me han hecho de todo, doctor, pero no encuentran nada, estamos todo bien. Y cuando vienes a ver, le haces el diagnóstico y ahí está. Adriana, tú dices que no es para asustar, y no se trata de asustar. Este espacio es para nosotros orientar. Exacto. Y como nosotros estamos dentro de este ambiente, de este medio, sabemos lo que pasa en términos reproductivos en nosotros, la raza
raza humana. No, y al final es que la información es conocimiento. Luego uno puede tomar la decisión de hacer cosas, no hacerlas, pero al menos lo más importante, y yo creo que es lo que siempre consideramos nosotros, es conocer. Y gracias a ese conocimiento nosotros tener la capacidad de tomar esas decisiones. Pero en base al desconocimiento, pues no podemos decir nada al final, porque No si tienes no cómo decir conoces... nada, claro. No. Exactamente. No, y como se dice, el conocimiento es poder. Así es. Es poder. Ivanoe, dime de la adenomiosis y la endometriosis. Ejemplo, ¿tú la vinculas con los fallos repetidos de implantación? Sí, hay estudios que hablan que la presencia de adenomiosis y de la endometriosis puede influir con la falla de implantación. Cuando hay una adenomiosis en ese útero, ese tejido uterino no tiene la misma capacidad de poder hacer de que se regenere esa parte endometrial que puede ser un endometrio receptivo. Y si hay focos de endometriosis dentro de esa cavidad endometrial, también va a disminuir la parte de la receptividad y de esa adherencia de ese embrión a ese útero. Por eso las pacientes deben hacerse, antes de someterse a una transferencia embrionaria o en el estudio básico, una histeroscopía para uno poder verificar cómo está esa cavidad endometrial. ¿Tú tienes sospecha de adenomiosis? No, claro, con sospecha, no simplemente hacerla por hacerla. No, aunque en algunos lugares la hacen de rutina en todos los pacientes. Como hablábamos, dependiendo del lugar donde la paciente se examine o del país donde esté, está como examen de rutina o no. De rutina, realmente no. Si tú ves en la sonografía que tú ves alguna imagen sugestiva, ya sea de la adenomiosis, ya sea de un pólipo o algo, ahí sí está indicado 100%. Sí, yo creo que la sonografía viene ¿cómo te digo? Una sonografía bien hecha, y todo médico que hace reproducción tiene que saber hacer una buena sonografía. Te da los datos suficientes tú puedes para diferenciar lo que es un endometrio sano, un miometrio que esté sano, esa interfaz entre el miometrio y el endometrio, que tú sepas cómo se ve, eso te da muchísima información y saber si es necesario o no la utilización de otro tipo de estudios. Perfecto. Adriana, ¿algún tipo de pregunta que tú quieras hacerle a Alexander? Bueno, una pregunta difícil. Si es fácil, tú me la haces. La verdad que, bueno, yo creo que hemos tratado así un poco todo. No sé si queréis comentar algún caso en concreto que os venga a la mente de alguna paciente que nosotros hayamos tenido con fallo de implantación. Hablar en este supuesto qué es lo que nosotros realizamos específicamente a ella. No sé si se os ocurre. Mira, yo creo que el fallo repetido de implantación en realidad es un diagnóstico menos frecuente de lo que nosotros pensamos, siempre y cuando tú tengas la euploidía y la calidad del embrión. Es decir, tú vas a ver que apenas un 5%. Y en ese 5% ahí yo encararía, después de revisarlo todo, en el estudio del endometrio, que es el segundo factor en importancia para que se establezca un embarazo. Asimismo, como todo el mundo habló maravillas en un principio del ERA y después todo el mundo satanizó al ERA, yo creo que en la actualidad el ERA tiene sus indicaciones en este tipo de pacientes. Sí, es lo que decimos que... Y yo soy de las personas que me adhería a leer y dije, la maravilla llegó, ese es el examen que necesitábamos, porque es una idea brillante. Y así mismo lo satanicé después. Y ahora estoy volviendo a ser amigable con el ERA. Sí, para que la gente yo creo que entienda un poco más, el ERA es el nombre comercial de uno de los test de receptividad endometrial que tenemos ahora mismo en el mercado. Sí, yo digo ERA porque es el más conocido, sí, pero deberíamos de decir el que hace Progenetics. Progenetics, exacto, el MIFERT. El MIFERT. Que lo que hacemos, que bueno, si me lo explicáis vosotros, porque yo sé que lo sé, pero así lo explican. ¿Para qué sirve o qué nos hace saber un test de receptividad endometrial y qué es la ventana de implantación? Okay. El test de receptividad es para eso, para nosotros conocer lo que es la ventana de implantación. Personalizar la transferencia embrionaria. ¿Por qué? Cuando hay un ciclo natural, después de la mujer tiene una ovulación, aproximadamente 6 días después de la ovulación, esa ventana está abierta de un sexto a un 10º día. Eso en ciclos de reproducción asistida cambia. Vale. Tanto por los niveles hormonales, puede influir en que ese endometrio no sea receptivo en algún momento. Y por eso, entonces, con este test lo que hacemos es hacemos una simulación de una transferencia embrionaria. Damos medicamentos para hacer que ese endometrio sea receptivo
y ya en el momento en el cual vamos a hacer una transferencia embrionaria, como si fuésemos a hacerla, en ese momento tomamos una biopsia de ese endometrio. O sea, un trocito Sí. de ese tejido Un trocillo, endometrial. Un trocito, Trocito. de ese endometrio. Un chin, dicho en dominicano. Chin. Y eso es lo que vamos entonces a analizar. Y eso nos va a decir a nosotros en qué momento de esa ventana implantatoria es que nosotros nos encontramos. Y así poder decidir en qué momento, en ya un ciclo próximo, podemos transferir a esa paciente. Por eso te digo, personalizar la Personalizar. transferencia. O sea, hacer Señor, la transferencia exactamente Para en esa- el para- mejor en el momento mejor- para de el esa El paciente. momento, en la hora y en el minuto exacto Para en que esa- esa ventana va a estar ahí. Y luego, Víctor, perdón, dígame. antes de decir algo que yo creo que me parece, es una cosa súper interesante, súper innovadora y bueno, que está ahí, para tampoco mencionar mucho porque se pueden venir sorpresas, todo hay que decirlo, pero que yo sepa, existe algo ya que se está empezando a trabajar para intentar conocer ese endometrio, el estado de ese endometrio, sin necesidad de realizar la biopsia endometrial. ¿Sabes a lo que me refiero? Que no quiero decir mucho. Tú me estás hablando de la sonografía para tú tomar el grosor endometrial, las características y por Exacto. medio de la inteligencia artificial nosotros predecir la ventana de implantación. Inclusive, Adriana, tenemos que decir, porque nosotros estamos siendo partícipes, todavía no hemos comenzado, pero ya estamos organizando para participar en esos datos que se está recopilando en el mundo entero. Bueno, sería algo realmente Eso, espectacular. exacto. Porque sí, nosotros nos llevamos de ese endometrio, de ese grosor endometrial, para saber si ese endometrio está siendo receptivo a los medicamentos que estamos dando y que pudiera Debido ser al grosor, debido al ¿verdad? grosor. Pero si ya tenemos algo que nos dé una información a más, sería algo estupendo. Claro, todo lo que sea información. Claro. a más. Y todo lo que sea más información y mediante uso de inteligencia artificial o Y métodos y muy menos invasivos. invasivo. No invasivo, Exactamente, claro. porque si al final yo puedo tener la misma información, puedo darle más información a los pacientes del problema o de lo que puede estar ocurriendo sin generar ningún tipo pues, de estrés, porque al final, aunque sea una biopsia endometrial, pero tampoco es cómodo si lo Claro, podemos el hacer estrés que mediante una conlleva a la sonografía. paciente, Mucho mejor. la colocación de un espéculo, la misma biopsia molesta. Sí, es Entonces algo tú le estás molesto. quitando Un trocito de claro, tejido. molesta a la paciente. Ujú. Claro. Señores, hemos hablado por más de 40 minutos en el episodio de hoy. Tenemos pasó que muy seguir. rápido. Tenemos que seguir. ¿Viste cómo con Adriana es fácil tú conducir un episodio? Sí. Porque ella habla un poquito. Hoy Muy no he poco. hablado tanto. No, de verdad que no. No. De verdad que no. Víctor El es muy próximo estamos desacreditador. Ivano y yo, ya está. Perfecto. Invitamos a alguien. Bueno, hemos concluido el episodio de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y yo, bueno, recordaros simplemente que nos sigáis en el podcast, que seguiremos subiendo episodios, también en nuestras redes sociales, en @porofert.rd, también en @profiblab y las redes sociales, obviamente, del doctor Alexander. Claro, Alexander Montes de Oca y Ginefer _RD. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno. Bien. Hay que decir las redes. Claro. y mire, y si te gustó, suscríbete. Eso es lo que... Dale like, Claro. dale like.